Desde que yo estaba chico, a esa tía le iba muy bien en el trabajo. Tenía un muy buen puesto. Rápido se compró su casa, viajaba seguido, se permitía muchos gastos y unos cuantos lujos. Dice mi mamá que en ese entonces era soltera y como sus hermanas ya todas estaban casadas y unas hasta con hijos, pues como que ella sentía que se estaba quedando atrás. Hacía muy buenos negocios, le empezaron a llegar más entradas de dinero, pero no todo podía ser perfecto. Había algo que la seguía deteniendo y que no la dejaba ser feliz. Según esto, empezaba a salir con alguien y no sé si había algo raro con ella, pero no duraba mucho la relación. En el 100% de los casos, siempre era él el que no quería continuar. Y como ella ya hasta se imaginaba casada, el desamor le duraba meses. Se dice que un tiempo se le vio desesperada. Después de demasiados intentos, un día se le hizo, y se le hizo bien. Conoció a un hombre que cumplía con todos sus requisitos. Tuvieron 2 hijos, mis primos a los que yo les llevo 2 y 3 años, pero que siempre convivimos muy bien y muy seguido. Aunque he de decir que era más cercano con el mayor. Esta historia realmente empieza el día de la tragedia. Un domingo, cuando mis primos regresaron de un torneo de fútbol, encontraron a mi tía en la casa mal, muy mal. No te voy a decir cómo, por respeto, pero fue una muerte muy violenta. Lo extraño y preocupante era que nadie había entrado a la casa. Realmente no había cerraduras forzadas, no había signos de robo, no había ni siquiera un vidrio roto. El médico forense determinó que había sido suicidio, aunque mucho del daño infligido era imposible que se lo hubiera causado ella. Fueron tiempos muy difíciles para todos, pero mucho más para mis primos y su papá. Hicieron bien en irse. Después de lo que pasó, la casa quedó con un aura muy oscura. Se fueron a Morelia, a casa de la familia del esposo de mi tía. Prometieron volver dentro de un par de semanas, pero no se les volvió a ver en varios meses. Ni mensajes ni llamadas, no se volvió a saber tampoco de ellos, hasta que un día mi primo me habló por teléfono. Hermano, ¿me puedes ayudar con unas cosas? Mi papá quiere vaciar la casa para venderla. La mera verdad, sentí feo. Ya no los iba a volver a ver nunca con la frecuencia de antes. El siguiente domingo pasó mi primo por mí. Primero fuimos a desayunar y ya después a la casa en donde crecieron, que ahora había quedado abandonada. Olía raro, fue lo primero que noté. No quise decir nada, pero no hizo falta. Mi primo fue el que lo dijo, que se fueron de esa casa por el olor. Tallaron los pisos con una mezcla de productos de limpieza. Tallaron y tallaron, pero no se quitó. Nos pusimos a separar las cosas que quedaban en esa casa en 4 apartados, en un montón las que se iban a llevar para Morelia, en bolsas negras las que se iban para la basura, en cajas de cartón las que se iban a donar y las que se iban a vender. La mayoría de cosas para llevarse a Morelia eran de mis primos y de mi tío. En los otros 3 apartados estaban las pertenencias de mi tía. De sus cosas de ella no se pensaban llevar mucho.
Si lo vemos objetivamente, era bueno que a esa ropa se le permitiera un segundo uso. Quiero confesar que soy muy curioso. Varias de las cosas que encontraba me daban ganas de examinarlas. Iba y se las entregaba a mi primo para que me dijera en qué apartado apilarlas. Estuvo pesada la chamba, mucho cargar, mucho levantar polvo y estar hincado. Por ahí de las 7 de la noche, sacando las últimas cosas, encontré una caja de cartón duro de color blanco, coronada con un moño hecho con listón, también blanco, satinado. Lo puse en el colchón y me senté a un lado para contemplarla. Te juro que la iba a abrir, pero mejor le grité a Octavio. Nunca lo había visto, me dijo sin que yo se lo preguntara. Ya que viví en la caja, me quedó claro que tenía que ser un vestido de bodas. Mi primo quitó el listón y levantó la tapa de la caja. Había otras cosas además del vestido de bodas y varias bolsas de naftalina que apestaron todo el cuarto. Una de ellas fue una sábana que mi primo extendió. Tenía una mancha oscura en el centro. Si no me hubiera dicho qué era, te juro que ni por enterado. Era prueba de la consumación del matrimonio. A un lado de un sobre con fotos estaba la invitación de la boda. Una hoja de cartulina dañada y amarillenta que tenía escritos los nombres de mis tíos. Hasta abajo, los padrinos de velación. ¿Conoces a un tal Juan Manuel Serafín? Mi primo negó con la cabeza. ¿Conoces a la Serna? Menos. Adentro de la caja había flores prensadas. Imagino que una o dos que se desprendieron del ramo de novia. Además había una trenza de cabello natural, humano. Y debajo de todo, del vestido tieso, 3 cassettes de VHS. Recuerdos de nuestra boda, decían con pluma azul. Mi primo los levantó los 3 juntos porque igual que la caja estaban unidos con un listón. Se levantó, salió de la recámara y bajó a la sala. Yo lo seguí. Encendió la tele y se quedó pensando un momento. Salió brevemente de la casa por la puerta de atrás. Lo escuché revolviendo cosas en un cuartito que había en el patio que sus papás solían usar como bodega. Regresó con un reproductor de cintas. Lo conectó a la televisión primero, a la corriente después. Apareció una pantalla azul en el televisor. Entonces mi primo alimentó el aparato con la primera cinta. Antes de que le pulsara el botón de play, le dije que tuviera cuidado. Se lo dije en tono de broma, pero hablaba en serio. No fuera a ser un video de la luna de miel. Tienes razón, me dijo. Estuvo a punto de expulsar la cinta cuando apareció la primera imagen. No era dentro de un hotel, era una grabación de la calle. Ni mi primo ni yo reconocimos la ubicación. Pasaban carros a unos 10 metros sobre la avenida. La cámara estaba fija, a una altura baja. Daba la impresión de que alguien la dejó olvidada, grabando. Pasaron varias personas cerca de la cámara, pero ninguna de estas se percató de ella. Actuaban como si nadie los estuviera viendo. Es extraño pensar que nosotros los estábamos viendo desde el futuro. A cuadro llegó un sujeto caminando desde la derecha. No sé en qué momento fue más evidente,
pero ese sujeto era el actor principal del metraje encontrado. A unos 5 metros de la cámara, como si hubiera sido ensayado, digo, por lo falso que se vio, le salió una mujer al paso que se tropezó y cayó ante él. Mi primo puso pausa y se acercó a la pantalla. Eran su papá y su mamá. La historia que contaban mis tíos de cómo se conocieron fue esa. Decían que ella, bajando la banqueta, se tropezó, pero que por fortuna él venía pasando y le ayudó a levantarse. No era posible que existiera un video de ese momento. Está raro, ¿no? Mi primo le regresó unos cuadros al video y vio algo. No dijo qué, pero lo regresó más. Estaba entendiendo algo y yo nada. Retrocedió más la cinta y luego más. Le volvió hasta el inicio de esa escena, en el punto exacto en el que se ve que su propia madre enciende la cámara y es ella quien la coloca en donde sea que se queda fija. Se le ve caminar hacia el frente, alejándose de la cámara, y se va a esconder a un lado del poste. La primera vez que lo vimos no lo notamos porque se reprodujo la cinta cuando ella ya estaba en posición. Mi primo sacó el cassette solo para revisar el grueso de cada rollo. Lo que estábamos viendo era prácticamente el final de la cinta. Apretó stop y luego rewind, y entonces el aparato hizo un ruido como si se hubiera descompuesto. La verdad es que yo no recordaba que así sonaba cuando ponías a regresar la cinta. Fueron como 2 minutos hasta que se paró sola. Le puso play y lo primero que apareció fue mi tía sentada en una silla de metal cromado. Atrás había una pared azul granulada. La imagen era sombría. Antes de que empezara el interrogatorio, se escuchaba que alguien hablaba de encender más velas porque no se alcanzaba a ver bien. Mientras tanto, mi tía miraba a la cámara, luego se acomodaba el pelo, se sentaba derecha, recibía instrucciones de alguien que nosotros no veíamos y solo podíamos imaginar. Pero por lo que se escuchaba, había más personas en la pieza buscando velas para mejorar la iluminación. Por cierto, eran más de 3 voces distintas, además de la que daba las órdenes y decía las preguntas. Detrás de la cámara estaba la voz de una mujer, una voz profunda. El lenguaje y la manera de hablar de esa persona decía mucho de ella. No era necesario verle la cara. ¿Quieres casarte o solo quieres dejar de estar sola? Mi tía respondió que quería casarse. ¿Lo quieres para amar o para que te amen con locura? Quiero que bese mis pies, dijo mi tía. No tuve que voltearlo a ver, pero sentí el momento exacto en que mi primo pasó saliva. Me levanté del sillón y le dije que si quería que lo quitara. Me dijo que no. Se levantó también, le puso pausa, me miró a los ojos y me preguntó si me sentía incómodo de verlo. Le dije que solo si a él le molestaba, que honestamente parecía algo muy personal, y me encogí de hombros. Esto no lo deberías ver tú, me dijo. Ni yo, ni nadie. ¿Quieres hijos? Sí. ¿Cuántos? 2 niños, agregó. Octavio me miró, yo lo miré de vuelta. ¿Cómo quieres físicamente a tu hombre? Alto, moreno, manos grandes, cabello negro, ojos claros.
La señora estaba describiendo a un galán de telenovela, me dije a mí mismo, pero inmediatamente pensé en mi tío y me aterró darme cuenta de que más bien lo estaba describiendo a él. Sus pies, grandes, sus partes privadas. Mi tía bajó la mirada. Grandes, dijo sin vacilar. Me eché a reír, pero mi primo se quedó serio. ¿Qué vas a dejar a cuenta? Mi tía se llevó las manos a los bolsillos en ese acto reflejo que significa que está buscando algo. Luego como que recordó que traía una bolsa. La bolsa estaba atorada en la silla. La trajo al frente, la abrió, sacó varios fajos de dinero y los ofreció a una persona que se acercó, que no era la que hacía las preguntas. 45,000. ¿La daga la tienes? Mi tía se miró el regazo, luego alzó las manos, esperó a que alguien se acercara y le pusiera una daga en las palmas. La cámara se sacudió, pero porque alguien la tomó de donde estaba recargada. Mi tía se levantó, la cámara caminó con ella. Estaban en una casa común. Para ser preciso, era la estructura y las piezas tradicionales de una casa, pero convertidas en otra cosa. Un centro ceremonial adecuado a techos bajos y habitaciones reducidas. Todo oscuro. Llegaron a una entrada cubierta con cortinas negras. Pasaron todos, la cámara de penúltimo y la persona de las preguntas hasta el final. Mi tía se paró frente a una pared de roca. La casa en donde estaban bien podría haber estado enclavada en una montaña. Al menos eso parecía. Esa pieza estaba mucho mejor alumbrada, pero porque había más velas y además estaban puestas a diferentes alturas. La cámara se acercó. Se pudo apreciar que sobre la piedra había no decenas, cientos de huellas de manos de diferentes tamaños, marcas oscuras, presumiblemente de diferentes personas. Aquella con la que mi tía estaba haciendo el pacto por fin salió a escena. A primera vista parecía que portaba una máscara, pero así era su rostro, mal formado, o más bien, deformado. Sus señas particulares eran demasiado marcadas, muy evidentes. Se hizo algo en la cara, pero no descifraba muy bien qué. Después de un buen rato de fijarme, me di cuenta de que eran varios rostros cosidos en uno solo. No tiene sentido, ya lo sé. Te estoy diciendo lo que vi, la mejor manera en que puedo describírtelo para que te lo imagines. Además, esa persona tenía unas manos rugosas, los dedos horribles y ennegrecidos, sucios de tierra debajo de las uñas. Esa mujer recargó el filo de la daga sobre la palma de mi tía y luego la deslizó. Lo hizo rápido y mi tía lanzó un quejido ahogado. La persona limpió la cuchilla con la lengua. Mi tía la miraba y sin dejar de verla, embarró la sangre de su palma en la pared de piedra. Se cortó la escena y empezó una nueva. Miré a mi primo y no me pude imaginar qué estaba pensando él. Se lo pregunté, pero se quedó callado. Le dije que me tenía que ir porque pensé que tenía que procesar sus cosas. Yo también tenía cosas que procesar, y eso que el ritual que acababa de ver con mis propios ojos no me afectaba, no tenía nada que ver conmigo, pero sí con él. Ya me voy, hermano, me voy solo, no te preocupes. Octavio me alcanzó en la puerta y me pidió que me quedara. Con sus palabras,
que por favor no lo dejara viendo esa mierda a él solo. Quítalo entonces, no lo veas, te va a hacer daño. Él hizo lo contrario, le dio reproducir. La escena en interiores había terminado. La casa en la montaña o la casa subterránea, o por qué había una pared de piedra dentro de una recámara. El video continuaba en un exterior. Se veían las calles. Por el color del cielo, diría que en la pantalla eran las 6 de la tarde aproximadamente. Se veía que faltaba muy poco para que cayera la noche. La cámara se movió hacia adelante sobre la banqueta. Al principio no quedó muy claro de qué trataba ese segmento, a menos que alguien te lo explicara o que te pusieras a analizar cuál era la única constante en la imagen. Lo único que perduraba entre los tantos carros que pasaban por la calle y la gente que la grabación se iba encontrando en el camino era un hombre alto que iba a unos 15 pasos de distancia de la cámara. Fue más evidente cuando tuvo que dar vuelta a la izquierda. El tipo se bajó la banqueta y se cruzó. Quien sea que estuviera grabando también bajó la banqueta, se cambió y unos metros adelante ambos giraron en la esquina. Nosotros con ellos dentro de la cámara. ¿Cómo es posible que ese sujeto no sienta que lo vienen siguiendo y con una cámara que debió haber sido enorme? El sujeto, por cierto, era el papá de Octavio. En ese momento, en ese punto de la cronología universal, Octavio no había nacido aún. Es más, todavía ni siquiera se conocían sus papás. Entonces, no es muy difícil de entender. La que estaba tras la cámara debió haber sido mi tía. En los 20 y tantos minutos que duró el video, ella nunca interactuó con él. Lo único fue que en un momento él se detuvo y volteó. Casi podrías jurar que se acababa de dar cuenta. Se regresó. Estuvo a punto de preguntar por la cámara, pero no lo alcanzó a hacer. Seguro hubiera dicho: ¿qué estás grabando? ¿Por qué me estás siguiendo? Pero no tuvo tiempo de decir nada. La persona con la cámara se paniqueó y se fue. Mi primo en ese momento sacó su teléfono y le marcó a su papá. «Papá, ¿en qué año conociste a mi mamá?» «¿Para qué quieres saber?» «Fue en el 95, en diciembre del 95. «Gracias, al rato te cuento», y colgó. La cinta decía junio del 95. Casi medio año antes. De repente hubo un corte abrupto. Aparecieron varios segundos de nieve estática. Parecía que el video se había terminado, pero no. Recuerda que el final ya lo vimos y no se parece en nada a esto. En pantalla apareció una luz muy brillante que lo abarcó todo. Había que vivir en esa época para entender los efectos de transición de esas cámaras. La pantalla empezó casi blanca, un blanco grisáceo con sombras en los lados. Las luces se expandían como si se estuvieran derritiendo sobre la imagen. Había contornos, pero casi no se apreciaban. Las figuras parecían fantasmas de sí mismas. El brillo estaba exagerado y los colores desaturados. Luego, lentamente el iris automático comenzó a cerrarse. El brillo bajó, los blancos dejaron de quemar, los colores regresaron primero como manchas, luego como formas. Lo que veíamos en la imagen era el comedor de un restaurante lleno.
No alcancé a contar las mesas, pero más de 40 sí eran. Parecía la hora de comida en una zona de oficinas. La cámara estaba posada en un estante, en una repisa tal vez. Estaba a la vista, pero nadie parecía notarla. Transcurrieron 5 minutos sin novedad, hasta que mi primo señaló a 2 personas. A su papá en una mesa, con una chica y un muchacho, tal vez compañeros de trabajo, y a su mamá en la mesa de al lado, sola, mirando de cuando en cuando a la cámara, aunque la mayor parte de su atención estaba en la mesa de al lado. Ellos le daban la espalda, ni siquiera sentían su presencia. En un momento pidieron la cuenta y un poco adelante la pagaron. Cuando se levantaron para irse, mi tía inmediatamente se apoderó de esa mesa. No se alcanzó a ver qué tomaba de ahí, pero esa era su intención, tomar algo que le perteneciera a él. Eran varias cosas y todas las echó en una bolsa. Se acercó a donde estaba posada la cámara, la levantó y la imagen se cortó. Según la marca de tiempo en la pantalla, lo siguiente que pasa en el video ocurre 2 días después. El video empieza en silencio y al minuto se pueden escuchar pasos, pero no se ve nada. Seguro la persona está grabando con la tapa todavía en el lente. Cuando aparece la imagen, la cámara se está moviendo con una delicadeza que hasta parece que va flotando. ¿Quién más podría ser sino mi tía? ¿Y dónde podría estar? Al parecer, se metió a la casa de él, no sabría decirte. Ni Octavio lo sabía con precisión. Mi tía se metió al baño de esa casa, posó la cámara en el suelo, se hincó y se puso a sacar pelos de la coladera. Después a hurgar en la basura del bote y para terminar, recogió recortes de vello facial que había en el lavabo. ¿Por qué lo habrá grabado?, dijo mi primo. No respondí, porque claramente era una pregunta retórica que se estaba haciendo él mismo. Hubo un último corte en la imagen que dio paso a la escena que ya habíamos visto al inicio. Aquella en donde se aprecia el momento en que se conocieron oficialmente. La volvimos a ver de inicio a fin, poniendo atención en que mi tía desde el inicio permanece en posición detrás de un poste, acechando en espera de salir al paso. Lo que pasa después es la historia que se contó tantas veces en reuniones familiares, con la rara excepción de que nadie ha visto la evidencia, el filme que documenta el momento en que pasó. Esto incluye lo que se omitió siempre en la anécdota, pues en la cinta se ve que mi tía le unta algo en el cuello cuando él se agacha para ayudarla a ponerse de pie. Octavio se levantó, oprimió unos botones en el control, luego giró una perilla del aparato reproductor de videos y la imagen fue para atrás en pequeños pulsos, cuadro por cuadro. Cuando mi tía le tocó el cuello en la parte posterior, dibujó un símbolo o algo. Y ahí se acabó la cinta. Mi primo ni siquiera pidió opinión, subió a la recámara de su madre y bajó con las otras 2 cintas. A ver, fíjate si todavía está conectado el teléfono y pídete una pizza. En lo que llegaba la comida estuvimos platicando de lo que habíamos visto.
Mi postura era que se trataba de algo muy personal y que no le iba a hacer ningún bien enterarse de cosas ahora que ya no estaba ella para aclarar nada. Francamente, yo no quería seguir viendo. Me daba algo de miedo, me ponía de malas, me estaba haciendo sentir intranquilo. ¿Sabes cómo era la sensación? De que algo nos iba a pasar por ver lo que no debíamos ver. Historias de terror que le podrían pasar a cualquiera. Mi primo, por el contrario, estaba fascinado por lo que estaba viendo. Supongo que llegó a la conclusión mucho más rápido que yo de que esto tenía algo que ver con la muerte de mi tía. La segunda cinta empezó en el segundo 0 y no tenía cortes. La cámara estaba bien montada, fija y a una altura correcta. Estaban en el bosque. No sabría decirte si parecía bosque profundo, pero no se veía ningún camino, ni se oían carros pasando cerca. Había tierra húmeda, había hojas podridas y troncos torcidos. Para hacer un video casero, la toma tenía muy buena composición. Había un telón de terciopelo entre dos árboles gruesos. Se veía pesado, pues para nada se movía aunque había viento. Frente al telón había un altar, una mesa amplia cubierta con tela blanca, velas y otras cosas metálicas. La iluminación era buena, demasiado buena para ser casual. Se veían las antorchas clavadas en la tierra, pero estoy seguro de que también había lámparas o reflectores en los árboles. Música no se escuchaba, solo voces, en específico órdenes y cantos. Para los cantos piensa en rezos católicos, pero sin que se les entienda nada de lo que dicen. Sobre las órdenes, la única que las daba era la bruja. Hasta ese momento no había aparecido todavía. Mi tía entró a cuadro, se sentó sobre la mesa del altar, de espaldas a la concurrencia, mirando hacia el telón rojo. No podría decirte si la veía nerviosa, llorando, inquieta, dudosa, arrepentida. La calidad de la imagen, por culpa del formato, claramente no era la mejor. Lo más probable es que estuviera muy decidida a hacerlo. Debo decir que no conozco a otra persona que haya llegado tan lejos con esa clase de cosas, ni de creencias. O tal vez sí, pero guardan su secreto como lo guardó mi tía. La ceremonia acababa de comenzar. El telón se abrió apenas unos centímetros y salió una mano. Un brazo grueso, cubierto de vello oscuro. No sé decirte si era maquillaje o un guante, un disfraz. No creo que en la calle nunca te encontrarías a una persona construida así, no tan humano. El brazo se extendió hasta las piernas de ella. Le hizo una señal con los dedos para que las separara. Ella obedeció. El brazo desapareció brevemente detrás del telón y las voces bajaron de volumen. Se hizo completo silencio. Cuando el brazo volvió a salir entre los pliegues del telón, traía algo en la mano. No se veía claramente qué, pero era como un envoltorio oscuro. Lo que pasó a continuación no tenía ni corte ni censura. La distancia a la que había sido grabado era la única censura,
porque no se podía ver bien qué estaba pasando. Solo se podía suponer. Tú sabes que suponer a veces es peor. El brazo introdujo el paquete dentro del cuerpo de ella. Mi tía dio un grito real de dolor. La bruja entonces dio la orden de que la sujetaran. 6 personas se acercaron, pero solo 2 se quedaron a tomarla de los brazos. Ella intentó incorporarse, pero no podía. El brazo seguía moviéndose entre sus piernas. Yo quité la vista de la pantalla y me quedé viendo hacia la pared del cuarto. De verdad no quería ver la cinta y tampoco quería poner incómodo a mi primo. No veía lo que estaba pasando, pero lo escuchaba. No fui tan lejos como para taparme los oídos también. Solo ver está feo, solo escuchar está peor. Se oía un sonido húmedo, su respiración forzada y algo golpeando contra la madera del altar. Después se hizo silencio. El brazo se retrajo y el telón volvió a cerrarse completamente por unos segundos y ahora sí se abrió de par en par. Del otro lado no había nadie. Ya pasó, me dijo Octavio. Mi tía se quedó recostada unos segundos, luego la ayudaron a sentarse. Quedó frente al altar. Un par de minutos transcurrieron en los que no pasó nada. Se escuchaban murmullos cerca de la cámara, pero no se entendían. De pronto, una mujer entró al cuadro con un plato. Lo colocó frente a mi tía. Lo que sea que había en ese plato estaba cubierto por un paño negro. Por el momento, nadie hablaba aún. Fue otra persona la que lo destapó. No logramos ver qué había, distinguirlo más bien porque se veía como una masa oscura que tenía el mismo brillo que la carne húmeda. En ese momento, esa misma persona tomó el pañuelo y caminó hacia la cámara para cubrir el lente. La tela era delgada y en cierta medida traslúcida. La cámara intentaba enfocar, el sensor reaccionaba extraño al cambio de luz, se veía borroso, pero sí se distinguían las personas y las acciones. Mi tía inclinó el cuerpo hacia adelante como si fuera a comer. Momentos después se llevó las manos a la boca, se estaba embarrando los dedos, lo que sea que tenía entre las manos estaba crudo y se miraba espeso. Eso mismo le escurría por las muñecas, parecía sangre. No había sonido de cubiertos, se escuchaba que ella masticaba con la boca abierta y esto se mezclaba con rezos deformes de fondo y el sonido de martillos a lo lejos. Tardó varios minutos, se sintió eterno. Cuando por fin terminó de comer, la persona retiró el pañuelo de la cámara. Mi tía tenía la boca manchada y las manos completamente rojas. No pidió agua para limpiarse y tampoco nadie se acercó a ayudar. La bruja entró por primera vez claramente al cuadro y se paró frente a ella. La miró hacia abajo y le dijo algo que me horrorizó: que el primer hijo que fuera a tener se lo tenía que entregar a la bruja. Mi tía no respondió. De hecho, nadie estaba esperando que dijera nada. El bosque se quedó completamente quieto.
El segundo y el tercer niño son tuyos. La cámara siguió grabando. Nadie se movió durante varios segundos. Después, alguien bajó una de las antorchas. La imagen perdió contraste y ahí se terminó. Me levanté, empecé a recoger mis cosas. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Le dije a mi primo que ya me tenía que ir. ¿No quieres ver el final? La tercera cinta se nos hizo muy familiar, más a él. Tanto que ni 5 minutos después volvimos a sentir escalofríos. Pausamos en un momento en donde noté a mi mamá de joven cargándome. Yo andaba de 2 años dormido en su hombro, portando un trajecito ridículo. No es el mismo video, dijo Octavio en voz baja. Se parecía a un video que había visto cientos de veces. Era la grabación de la boda de sus padres, pero desde otro ángulo. Una vez cuando yo era más chico, escuché a mis padres decir de la boda de mi tía que al altar no fue a dejarla a su papá, que porque se enfermó, que la tuvo que ir a dejar una señora. Una bruja, decía mi mamá acá entre nos. Yo sentía que lo decía de broma, pero ahora en las cintas vi que era cierto. Una bruja había entregado a mi tía en el altar. La toma era más abierta que la del video oficial. Se veía el altar completo. Se veía a su papá de Octavio esperando en la escalinata, nervioso. También se veía a los invitados acomodándose a lo lejos. La toma no estaba dentro del templo aún. Se movió a un cuarto pequeño, probablemente a uno de esos salones anexos donde visten a la novia antes de salir. Mi tía estaba sentada frente a un espejo, el vestido ya puesto, el velo todavía recogido hacia atrás. Tenía varias mujeres alrededor, pero no eran las damas. No reconocimos a ninguna. La cámara se acercó un poco, no mucho. Alguien levantó algo fuera de cuadro. No se alcanzó a ver el animal, ni tampoco el cuchillo. Solo se escuchó que algo se sacudió, pero luego se calmó. Varias gotas espesas le cayeron en la frente a mi tía. Te digo algo en serio. No puedo creer cómo se atrevieron a hacerlo dentro de los terrenos de la Santa Iglesia. Una de las gotas le resbaló por la nariz, otra por el labio superior. Era sangre, por si hacía falta aclararlo. Nadie gritó ni nadie se alteró. Básicamente todas ahí estaban acostumbradas al ritual. Mi tía cerraba los ojos como si estuviera recibiendo agua bendita. Un salto en la imagen apareció, un corte torpe, un tramo evidentemente borrado. Cuando regresó la imagen, ella ya no tenía sangre en la cara ni una mancha, el vestido blanquísimo. Ahora se veía muy maquillada. Y las personas que la rodeaban momentos antes, ahora estaban dispersándose por toda la iglesia. Octavio adelantó unos segundos el video porque sabía que ahí no pasaba nada. Sabía el orden de los eventos de ese día, aunque no estuvo ahí para presenciarlo. Ahora era el turno de la bruja, la misma del ritual. En el video oficial nunca la enfocaron tanto.
Aquí sí, y de hecho se ve peor. Los rasgos duros, los pómulos demasiado marcados, la piel irregular como si hubiera sido cocida mal. Y eso que tenía el rostro cubierto con un velo gris de encaje. El ramo que sale en las fotos, ella lo trae. De hecho, mi tía tenía otro ramo que le habían entregado recién hecho, pero la bruja se lo quitó y lo sustituyó por uno que llevaba ella misma. Era un ramo de flores marchitas. La verdad es que no estaban feas, pero no estaban frescas. En ese video nos enteramos de que eran flores de panteón. Este ramo es el bueno, pero no lo abras. Mi tía sonrió nerviosa viendo hacia la cámara. Pues ¿qué trae? Una sorpresa. Mi tía intentó asomarse entre los tallos, pero la bruja le detuvo la mano sin tocarla. No lo abras, no es para ti. En este punto el video tiene un corte y aprovecho ese corte para contarte que la persona que atrapó el ramo más tarde se murió como a los 9 meses. Nadie nunca lo relacionó, claro, pues nadie había visto antes este video. Después del corte apareció mi mamá. La bruja pasó detrás de ella, no la tocó, pero con el dedo, a unos centímetros de la nuca, dibujó un círculo en el aire. Mi mamá no reaccionó, por supuesto que no sintió nada. La bruja hizo lo mismo con mi abuela, con un tío y con otro. Ninguno de ellos se dio cuenta tampoco. Octavio retrocedió 2 pasos. El video no dice explícitamente qué fue lo que les hizo la bruja, pero puedo inferir que les hizo algo para que no la vieran como realmente era. Yo, a una persona que se ve y que actúa como ella, me daría mucho miedo verla en persona. Acto seguido, esta mujer entró al cuarto donde estaba mi tía, cerró la puerta, se quedó sola con ella, y entonces pasó lo más extraño. La bruja tomó con sus viejas manos el velo y se lo retiró de la cara. La imagen volvió a sobreexponerse como en la otra cinta. La piel le cambió, las facciones se suavizaron, la nariz dejó de ser tan llamativa. Los labios se le veían llenos, la piel uniforme. Era otra mujer, bella en cierto sentido. No una belleza exagerada, pero sí una belleza que pasa desapercibida. La puerta se abrió y ella salió. Nadie la miraba raro, ni se asustaban. Es ella la misteriosa mujer que camina del brazo de mi tía hacia el altar en el video oficial. La cámara se quedó en la entrada del templo, no siguió la procesión. Desde ahí se vio cómo la bruja entregó la mano. En cuanto el sacerdote empezó a hablar, ella se dio la vuelta y salió. La bruja pasó cerca de la cámara y sonrió. Salió del templo al atrio. La cámara fue tras de ella. Rodeó por un costado la iglesia donde ya no había invitados. Se metió entre unas jardineras y se arrodilló. No se alcanzó a ver de dónde, pero sacó 2 muñecos pequeños. Amarró uno con listones blancos y el otro con listones rojos. Los unió, los apretó, les habló de cerca, les dijo un secreto. La calidad del audio no dejó entender todo,
pero sí una frase clara. Elvira quiere 2 hijos. Sacó 3 huevos de gallina de una bolsa. El primero tenía escrito el nombre de Octavio. Los otros 2 no tenían nombre aún. La bruja besó el primero y lo enterró. Después enterró a los otros 2 a un lado de los muñecos. La cámara volteó un segundo hacia el templo cuando sonaron voces. Al regresar al pequeño pedazo de patio, la bruja ya no estaba. No se vio el momento en que se levantó, tampoco se le vio caminar hacia el atrio o esconderse allá en la esquina donde se veía húmedo y oscuro. Simplemente ya no estaba. De pronto se escucharon campanas que retumbaban fuerte y constante. La misa todavía no había terminado. La cámara se movió buscando el origen del sonido. Apuntó hacia el campanario y rápido hizo zoom. Ahí está, allá arriba, la bruja. Miraba hacia abajo, no tenía velo en la cara y ahora se veía horrible otra vez. La imagen se congeló un segundo. El tracking descompuso completamente la proyección. La cara de la bruja se distorsionó. Nosotros la mirábamos a ella y te juro que parecía que ella nos miraba a nosotros. La cinta se cortó ahí, pantallazo azul y silencio. Octavio se quedó viéndome. No dijo nada al principio, sacó la cinta, la sostuvo unos segundos en la mano y la quebró. Cuando ya me iba, Octavio estaba en otro mundo. Le hablaba, pero él no respondía. Se veía que trataba de armar un rompecabezas en su mente. Seguro notó en los videos muchas otras cosas que a mí me pasaron volando por encima. Cosas que él sabía de su madre y yo no estaba por enterado. ¿Lo digo o no lo digo? Tú ya lo sabes de todos modos. Octavio es el hijo de la bruja. La frase clave de este relato es: ¡que vivan los novios! Comenta, comparte, deja un like, suscríbete, activa todas las notificaciones. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.